Katia Alavi. Katia, ¿me escucha usted? Presente. Katia, usted ha entrado con un correo Gmail. ¿Por qué no ha utilizado el institucional, Katia? Voy a eliminarle y va a volver a entrar, por favor, con el institucional. ¿Ya, Katia? Ya está bien. Anabel Álvarez, usted ha solicitado admisión con un correo Gmail también, ¿verdad? Sí, licenciada, buenos días. Buen día. ¿Por qué entra con ese correo, Anabel? Vamos a eliminarle, va a volver a ingresar con el institucional también, por favor, Anabel. Ya está bien. Luis Alberto Tordoya. Presente, lice. Buen día. ¿Usted con qué correo ha ingresado? Ahorita acabo de cambiar por el institucional. Ya, voy a eliminarle y va a volver a Ya ingresar. lo cambié, licenciado. No, es que he tenido que admitirle. El anterior ya salí y ahora estoy ahorita con el institucional. Ya. Está bien. Bien, sigamos entonces. ¿Dónde hemos quedado la última clase, por favor? Si pueden recordarnos. ¿Quién nos va a decir en qué parte hemos quedado? Licenciada, creo que nos hemos quedado en clasificación de estadística. Sí, nuevamente, por favor. Niveles de medición. Niveles de medición. Ya, no hemos hecho ninguna tarea todavía, ¿verdad? Aún no, licenciado. No, dice. Muy bien, entonces vamos a continuar avanzando ahora. El capítulo 1. Bien, ahí están con audio. ¿Alguien que quiera preguntar? Tiene la palabra. Licenciada, buenos días. Sí, buen día. Disculpe, esta es mi primera clase, me cambian los manuales, no sé si podría dar una introducción. Muy bien. Bien, vamos a empezar entonces. Estamos con la materia de Estadística 1. Nuestras clases son martes y jueves, 8:15 a 9:45. Y estamos en el tema 1 de Introducción a Estadística. Todo el material está en el aula virtual. Para cada tema les voy a subir un mapa conceptual, la presentación, en algunos casos un video y también el documento en PDF, que es un resumen que les he elaborado y que todo lo tienen en forma digital. ¿Sí? La última clase hemos entrado a ver lo que eran los niveles de medición. Lamentablemente, lo que tengo que sí recordar es que todos deben entrar con correo institucional, tanto a Classroom como a Meet. Todas las clases se desarrollarán vía Meet con correo institucional. Estoy esperando que se termine de inscribir los que van a migrar de mesa y voy a depurar el aula. Solo deben estar aquellos inscritos oficialmente en la materia. Aquellos que son de mesa no pueden ser parte de la clase y tampoco a los que sean de otro grupo, etcétera. ¿Sí? Les voy a rogar solamente los inscritos. Aquí, por ejemplo, tenemos a René Abraham. ¿Dónde está René? Buenos días, licenciada. Presente, René Aranda. Muy bien, usted ha entrado con correo Gmail, entonces le voy a eliminar y va a volver a entrar con el institucional, por favor, ¿ya? Esa recomendación para todos, entonces, entrar con el correo Gmail, ¿sí? Bien, la última clase hemos visto la clasificación de variables. Vamos a recordar brevemente que las variables denominadas o las variables entendidas como características o atributos de los individuos a estudiar. No sé si ya todos pueden ver la pantalla. Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Sala 1 y sala 2, ¿verdad?
podemos observar que se dividían en dos grandes grupos, variables cualitativas o llamadas también variables de atributo, como el género, la afiliación religiosa, etcétera, y las variables cuantitativas, que a su vez podían ser discretas o continuas. Las variables discretas eran aquellas que solo asumían determinados valores en un intervalo, número de alumnos en la clase, número de fábricas que existen en el departamento, número de universidades en el país, etc. Y variables continuas es aquellas que adoptan cualquier valor dentro de un intervalo, que pueden ser los ingresos de una empresa, las cuentas por pagar, el saldo en la cuenta de ahorros, etc. Adoptan cualquier valor en un intervalo. Ahora, este es el resumen de los datos, entonces, que hemos visto ya antes, que pueden ser variables cualitativas o de atributo, como el tipo de propiedad de un carro. Variables cuantitativas o numéricas pueden ser discretas como el número de niños o continua el tiempo necesario para un examen. Entonces, con eso resumimos la clasificación de las variables. Pero además decíamos que las variables pueden ser categóricas o reales. Las variables categóricas son aquellas que tienen un número limitado de modalidades y se pueden utilizar estas modalidades para hacer particiones de la población. Se llaman también variables de control dentro del campo de la estadística. Tenemos como un ejemplo sencillo el género, cuyas modalidades serán masculino o femenino, y por tanto puedo generar subpoblaciones para cada una de estas modalidades. Y las variables reales son cuantitativas, que tal como su nombre indica, toman valores reales, con los cuales podemos calcular resúmenes numéricos, como la media, varianza y otros indicadores que veremos en los siguientes temas. También las variables cuantitativas pueden ser de medición o de conteo. Los datos de medición serán continuos y los datos de conteo serán discretos. Mientras que los datos cualitativos pueden ser binarios, ordinales o nominales. Los datos binarios son aquellos que toman solo dos opciones de respuesta. Género, opciones de respuesta masculino o femenino. ¿Usted está de acuerdo con las clases virtuales? Sí, no, binario, dos opciones de respuesta. ¿Cómo califica la clase? ¿Positiva o negativa? Solo dos opciones de respuesta. En esos casos hablamos de datos binarios. Y las variables cualitativas también pueden ser ordinales o nominales, que pasamos a explicar. Entonces, habíamos quedado en los niveles de medición. Podemos distinguir 4 niveles de medición: nominal, ordinal, intervalo y ratio. El nivel de medición nominal se llama también de escala y se caracteriza porque los datos solo se pueden clasificar en categorías y no puede establecerse jerarquía. Ejemplo de variables de nivel de medición nominal serán el color de ojos, el género, la afiliación religiosa, el cargo que ocupa. Entonces, puedo contar cuántos individuos hay en cada modalidad, pero no puedo establecer jerarquía. Pero además, estas variables con nivel de medición nominal deben cumplir 2 condiciones. La primera, ser mutuamente excluyentes, que quiere decir que un individuo que está incluido en una categoría automáticamente queda excluido de cualquier otra de las categorías. ¿Alguien quiere dar un ejemplo de una variable cualitativa de nivel de medición nominal que sea mutuamente excluyente? Podría ser el género, como anteriormente mencionaba, y que sería una persona... Ejemplos nuevos, pues ahora. Perdón. Que no hemos... ¿Cabello, Lice? Adelante. ¿El tipo de cabello? Puede ser... Más aplicadas al campo de la contaduría pública o de la ingeniería financiera. Vamos a... El tipo de empresa. ¿Qué tipos de empresas tenemos? Comercial, industrial. Unipersonales, Las unipersonales. S.A. Muy bien, ya es un buen ejemplo.
Entonces, podemos asumir el tipo de empresa atendiendo al sector en el que al que se orienta, que puede ser comercial, industrial o de servicios, o puede ser de acuerdo al tipo de registro que tiene, ¿no? De responsabilidad limitada, unipersonal, SRLs, ¿no? Lo que ustedes estaban hablando. Muy bien. Nombre de ambas personas que dieron el ejemplo. Nelly Mamani. Nelly Mamani y Carlos Velázquez. Muy bien. Sigamos. Pero además estas variables deben cumplir una segunda condición, ser exhaustivas. Y quiere decir que cada persona, objeto o ítem debe estar clasificada en al menos una categoría. ¿Quién me da un ejemplo de una variable o nivel de medición nominal y que además sea exhaustiva? Si digo las modalidades de inscripción a estadística 1 del grupo 01 del 2022, ¿qué modalidades existen? ¿Cómo se han inscrito ustedes? Vía internet y manuales. Manuales. A través del sistema, manuales. ¿Habrá más opciones? ¿Por el número de grupo? Sí, ustedes escogen el grupo, pero eso lo hacen a través de internet o lo hacen, Hay ¿no? la opción de normal y mesa. También podría ser normal, mesa, otras opciones, ¿ya? Entonces, si digo que voy a generar una variable con tipo de inscripción que sea vía internet o manual, ¿habrá alguna otra opción ahí? No, ¿verdad? Entonces va a ser exhaustiva. ¿O alguno de ustedes quedaría fuera de esas dos opciones? No, Lisa. Creo que todos los que se han inscrito quedarían, ya sea se han inscrito vía internet o en forma manual. De esa manera la variable sería exhaustiva con esas dos opciones de respuesta. ¿Nombre de las dos personas que mencionaron? Salgado Villanueva Wilson, licenciado. No, más antes eran dos chicas primero. Tola Gutiérrez, Jocelyn. Jocelyn Gutiérrez. Tola Gutiérrez. Ya, entonces diga Jocelyn Tola, ¿verdad? Sí, Jocelyn Tola. Ya, ¿quién más? Alguien me dijo mesa y normal. Yo, pero es que yo les voy a migrar de mesa, de examen de mesa a la inscripción normal. ¿Y será que va a ser mi alumna? Sí, Lice, porque son jueves y viernes se va a habilitar el sistema para inscripción. Ay, todavía van a aumentar más. ¿De verdad? ¿Sí? Sí, Liz. Sí, ya. Pero imagínense, en el aula 1 hay 97 personas y en el aula 2 hay 43. ¿No? 140 alumnos están en la clase. Y si van a seguir habilitando, realmente es difícil pasar presencial, ¿verdad? Yo creo que a veces hay la aspiración de poder pasar, pero no encontraríamos ningún aula que nos permita cumplir las medidas de bioseguridad y atender a 140. Seguramente, prácticamente es imposible en nuestro caso. Si dividimos en dos grupos a 70, tampoco entrarían en un aula. Si dividimos en 4 grupos a 35, tampoco entrarían en un aula con distanciamiento. Tendríamos que dividir en 8 grupos y que ustedes vengan una vez cada 2 meses, ¿verdad? Y avanzarían un octavo del programa. En el Coliseo tal vez, ¿no? No, sino limitando las inscripciones. Exacto. No hay otra manera. Las aulas no están preparadas para eso. Tal vez de estos 140 tendrían que quedarse unos 40 para que pasen grupos de 20 y el resto tendrían que distribuirse en los paralelos que están con mucho menos alumnos, ¿verdad?
Tal vez tendríamos que hacer eso, ¿no? Y tendrían que seleccionar solo 40 de ustedes y el resto de los 100 repartirse en los paralelos. Seguramente harían eso, ¿no? Porque se está cargando en un solo grupo, ¿no? Pero en todas las materias ocurre eso, ¿verdad? Y no sabemos si los paralelos también ya han llegado a 100, ¿no? Entonces, bastante complicado, ¿no? Es muy diferente a lo que ocurre en colegios, por ejemplo, ¿no? En colegios pasan 15, son 30 por aula, 15 una semana y 15 la siguiente semana, ¿no? No es tan difícil, pero con 140 es más complicado. Bien, sigamos. Bueno, me ha sorprendido que iba a estar. Denme igual su nombre por si acaso le inscriban. Álvarez Osvaldo Nave. ¿Perdón? Álvarez Nave. Bueno, cuando se inscriba entonces, ya. El muchacho me repite su nombre, por favor. Salgado Villanueva Wilson, licenciado. Wilson Salgado. Bien. Sigamos entonces. Licenciada, Adelante. nuestro activo parece que categorizaríamos a las empresas en micro, mediana y grande, porque he visto que para créditos ya tienen esa categorización en los bancos. Ya, correcto. En realidad es muy cierto eso. Las empresas, según la clasificación que utiliza Cadepia, la Cámara de Industria, la Cámara de Exportadores, también los bancos, en base a una serie de variables se define el tamaño empresarial. Entonces podemos hablar del tamaño empresarial como microempresa, la pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, ¿verdad? Nombre. Sí. Talisaya Mamani Víctor Hugo. Víctor Hugo Talicea. Talisaya. Bien. Entonces, fíjense que en estos casos estamos hablando de variables que son cualitativas, como el tamaño empresarial, y en este caso es nominal, cuyos atributos serán microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, y donde la variable será exhaustiva, porque todas las empresas quedan contenidas en alguna de estas categorías. Y será mutuamente excluyente porque una empresa que pertenece a una categoría automáticamente queda excluida de las otras. Una empresa grande queda excluida de las otras categorías y así sucesivamente. Entonces vamos a tomar en cuenta esto al momento de construir las variables con nivel de medición nominal. Ahora bien, hablemos de los niveles de medición ordinal. Este es el segundo nivel y que se caracteriza porque los datos se ajustan a cierto orden, pero la diferencia entre los valores de los datos no se puede determinar por no tener significado. En este caso, podemos hablar de los resultados de una competencia. Aquella persona que obtiene el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, estamos estableciendo cierto orden. Sin embargo, estos números no pueden utilizarse para hacer operaciones matemáticas. El 1, 2, 3, 4 representan el orden, pero solamente para fines de poder establecer esa clasificación. Entonces existe cierta jerarquía en estas variables con nivel de medición ordinal. No sé si vimos la anterior clase, el ejemplo del PIB, ¿se acuerdan? No, listo. ¿No hemos visto? Permítanme mostrarles un pequeño ejemplo para que podamos entender esta variable. Bien, está un poquito pequeño, pero vamos a tratar de ver si no les voy a ir leyendo los datos que nos interesan. Primero, aquí están clasificados los países en un ranking según PIB per cápita. Entonces, para eso nos preguntamos primero, ¿qué es el PIB? El Producto Interno.
Producto Interno Bruto. ¿Sí? ¿Quién me da una definición de Producto Interno Bruto? ¿Quién me ha dicho primero Producto Interno Bruto para anotarle participación? Aileen Figueredo, licenciada. ¿Perdón? Aileen Figueredo. Aileen Figueredo. Ahora, ¿quién me da una definición de Producto Interno Bruto? Mide el nivel de riqueza. Mide el nivel de riqueza. ¿Cómo lo mide? Suma todo medio lo que se de- produce dentro de las fronteras de un país. Ya, nombre. Es La el cantidad de conjunto. producción y el precio. Santiago Lazarte Bernal. Ya, primero, ¿quién me dijo Eso que una produce. medida de riqueza? Deme su nombre. Flores Araujo, Oriana Alexia. Ariana Flores. Oriana. Oriana. Ya. Bien, Oriana nos dice es una medida de riqueza. Luego el muchacho que nos decía, Santiago Lazarte Bernal. Santiago Lazarte, ¿qué nos decía usted? Que es la suma de todo lo que se produce dentro de las fronteras de un país. Bien, entonces el Producto Interno Bruto es el conjunto de bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo determinado que generalmente es un año. ¿Sí? Eso es el Producto Interno Bruto, entonces. El conjunto de bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo determinado que generalmente es un año. Y como nos decía Oriana, esto se considera a veces como una medida de riqueza para comparar los países y es por eso que se hace este ranking. ¿Y cuándo hablamos de PIB per cápita? Es el Producto Interno Bruto por persona. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo el PIB entre cada individuo de un país. ¿Ya? ¿Su nombre? Limachi Paz Ismael. ¿Su nombre cuál es? Ismael Limachi. Ismael Limachi. Les cuento que en el sistema aparece así, que primero el nombre y después el apellido, ¿no? Entonces, por eso que ya no como tradicionalmente les decían, no, deme sus apellidos primero, les decían, ¿verdad? Entonces, aquí me van a decir su nombre y su apellido y así más fácil el registro, ¿ya? Ismael, muy bien. Ismael nos dice, si el Producto Interno Bruto lo dividimos entre el tamaño de la población, obtendremos lo que es el PIB per cápita. Y quiere decir, en teoría, este indicador significaría que si dividimos todo lo que ha producido un país en un año entre el número de habitantes, ¿cuánto le tocaría, en teoría, repito, a cada uno de estos individuos? Entonces, veamos el caso del primer lugar, aquí en el ranking, dice Luxemburgo. Y el resultado es 132.535. Quiere decir que lo que ha producido Luxemburgo en el año 2021, si dividimos entre el tamaño de la población, a cada habitante le tocaría $132.535. Si hacemos eso en Irlanda, a cada individuo le tocaría $117.358. En Singapur, a cada individuo, $113.635. En Qatar, $104.764. Y así sucesivamente vamos bajando. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿será que Bolivia está entre los 10 primeros? No. No. A ver, fíjense, entre los 20 primeros está Bolivia. No se encuentra. Entre los 30 primeros estará Bolivia. No. Entre los 40 primeros estará Bolivia. No, licenciada. Entre los 50 primeros estará Bolivia. Tampoco. No, licenciada. Entre los 60 primeros. Tampoco, licenciada. No. Tampoco, licenciada. Entre los 70 primeros. No, licenciada. Mire, Chile, por ejemplo, está en 52. Creo que es el único país hasta ahorita latinoamericano. Casi, ¿no? Latinoamericano. De Centroamérica estaba Puerto Rico anteriormente, pero aquí de Sudamérica, por ejemplo, está Chile en primer lugar, con un PIB per cápita de $27.629. Después es interesante el dato que usted destaca. Uruguay, fíjese. Argentina después.
Pero, licenciada, si se da cuenta, después de toda Argentina, a pesar de su devaluación de moneda, mire, está casi más bajito que Chile nomás, y eso que Chile supuestamente ya tiene... Es uno de los países de Latinoamérica que se parece más a Europa, por así decirlo. Exacto. Y fíjense que efectivamente, como usted destaca, mantiene una posición interesante en términos de riqueza, ¿no? Súper interesante. Sí. ¿Cuál es su nombre? David Mosquera, licenciada, pero no es participación, dice, solo quería opinar. No, todos los aportes son interesantes, además que usted pueda ir contribuyendo al análisis, ¿no? Entonces, podemos ver hasta la posición 70, encontramos a Bolivia. No, licenciada, ya que lastimosamente Bolivia, dentro de Sudamérica, es uno de los países más pobres. Sin ir lejos, como mencionábamos antes, Chile tiene aproximadamente 7 o 5 o 6 veces más el tamaño del PIB que Bolivia. Así que Bolivia no creo que lo encontremos muy pronto. Eso, vamos viendo, todavía falta, la verdad es que todavía falta la posición, está más abajo, ¿sí? Pero no les quiero decir, quiero que veamos cada 10 cuál es nuestra realidad, qué países van apareciendo hasta llegar a nuestro país, ¿sí? Entonces estamos hasta la posición 80, buscamos a nuestro país. No está Bolivia hasta la posición 80. Revisen hasta la posición 90. Tampoco está Bolivia. Tampoco vamos a encontrar todavía Bolivia. La posición 100. Hasta la posición 100. Fíjense que Perú está en la posición 97 con 14.265 de PIB per cápita. ¿Sí? Vamos hasta la posición 110 buscando a nuestro país. Lo chistoso es, licenciada, que Perú estaba a nuestro nivel hace tiempo y ahora mire cómo nos ha superado, digamos, en producción y demás. Exacto. Pueden ver que Perú aparece en el puesto 97 y hasta el puesto 110 todavía no encontramos a Bolivia. ¿Sí? Y, licenciado, otro punto también, si se da cuenta, también supuestamente son, por ejemplo, algunos países de África, del continente africano, que son los más pobres del mundo, pero veo que están aquí arriba de nosotros. ¿Cuál? Sudáfrica. Bueno, Sudáfrica es una excepción, ¿no? Sí. Sí, pero vamos a ver eso, vamos a ver ahorita. ¿Quién me ha hablado del Perú? Víctor Hugo Calizaya, licenciada. Ya, Víctor Hugo, es importante decir que normalmente nos estamos comparando con Perú, ¿no? Y fíjense que Perú tiene un PIB per cápita de $14.265. Bien, también le llama la atención a David, ¿no? Que encontrara Sudáfrica, Argelia, tal vez, ¿no? Sí, licenciada. Ya. Entonces vamos bajando, ya estamos en la posición 100, no había Bolivia. 110, no hay Bolivia. Bajamos hasta la posición siguiente, 120. Ahí está. 116. Ahí está nuestro país, Bolivia, en la posición 116. Entonces nos preguntamos, ¿estamos lejos de alcanzar a las primeras economías? Bastante. Sí. Fíjense que mientras el PIB per cápita de la primera posición, Luxemburgo, era de $132.535, recién encontramos en el puesto 116 a Bolivia, con un PIB per cápita de 8.901. Sin embargo, existen otros países que están debajo, ¿no? Entonces, vamos viendo, vamos bajando hasta la posición 120, tal vez algún país que les llame la atención me comentan, hasta la posición 130. ¿Cuál? De Venezuela, licenciada. No vi, tal vez esté más abajo. Falta todavía, seguimos bajando entonces, fíjense en la posición 130 está Nicaragua, 131 Honduras. 141 está licenciada Venezuela. En la posición 141 está Venezuela, ¿sí? Seguimos bajando, si algún comentario quisieran hacer. Lo que sí, con la India, licenciada, lo que pasa es que he visto, digamos, las exportaciones que está haciendo la India son grandes, ahorita están exportando metal, un montón de angulares, planchas, demás cosas,
Pero me he dado cuenta que, claro, al dividirlo entre tanta población queda en nada. Porque me han dado cuenta, me han dicho que, o sea, la India está potenciándose a la par de la China, me han indicado a mí, con tantas cosas. La India está creciendo bastante y sobre todo está apostando por la inversión en capital conocimiento. Definitivamente está creciendo, pero tiene una población inmensa. Entonces todavía tiene que avanzar mucho más, ¿no? Sí. Sigamos bajando. ¿Usted cómo se llama? ¿Calizaya? Sí, Víctor Hugo Calizaya. Sí. Sigamos bajando. Fíjense, encontramos en la posición 159 Haití. Y después empiezan Etiopía, Guinea, Lesoto, Uganda, la mayoría de los países africanos, y llegamos a los últimos lugares. Podemos encontrar en la posición 167 a Burundi, con un PIB per cápita de $779. Entonces, en teoría, si dividimos lo producido en Burundi entre el tamaño de la población, a cada individuo le toca $779. Como verán, es una enorme diferencia que existe entre el puesto 1 con $132.500 frente a $779. Y Bolivia está en una posición intermedia, que no estará como estos países, pero le falta mucho por alcanzar a las economías avanzadas, ¿verdad? ¿Algún comentario? Sí, adelante. Yo quisiera hacer un comentario, no sé si puedo. Esto es a octubre de 2021, es este dato. Por lo menos estamos al último. La escala de la mayoría Bolivia ha bajado desde 2019, porque en 2019 ha habido esos enfrentamientos en diciembre, y después ha venido lo que es el COVID. Entonces ha habido varios cierres de empresas, paros, y eso ha provocado que se reduzca la productividad en Bolivia. Entonces la escala claramente se ha bajado más a comparación de Perú y Chile. Creo que a 2021 ha habido una baja muy resaltante en la economía en Bolivia. Pero después, si te das cuenta, lo que exponemos, lo que más exportamos afuera y lo que se toma en cuenta más es lo que es, digamos, el gas, ¿te das cuenta? Entonces, y eso ya ha continuado, hemos ido exportando. O sea, para mí, digamos, lo que esos, como le digo, digamos, el PIB que sacamos de Bolivia es falso, licenciada, porque justamente hacen un doble aguinaldo, un aguinaldo basándose en eso, pero si se da cuenta, nada de producción, solamente exportamos gas, ni siquiera con valor agregado. O sea, que para mí un poquito de Bolivia es un poquito mal, ¿cierto? Por lo menos lo creo. Ya, nombre de ambos. Cualquier conflicto se anda cesando así para exportación, si es cosa. Ya, nombre de ambos. ¿Se ha cerrado aquí? ¿Por qué en Venezuela no se ha cerrado igualmente? En Venezuela igual había conflictos y había un montón de cosas por los presidentes. ¿Y por qué Venezuela está ahí y nosotros estamos más abajo? No, antes que Venezuela estamos. Pero ya, muy bien. ¿Nombre de ambas muchachas? Lisette Peña Mérida. Ya, Lisette Peña. ¿Y? ¿Una muchacha más habló? Yo, Naira Maita. Naira Maita. Ya, me parece interesante que vayamos estableciendo nuestros puntos de vista. Efectivamente, Bolivia está en el puesto 116, pero les comentaré que en los últimos años ha estado fluctuando su posición entre 116 y 118. En términos de PIB per cápita, nunca hemos estado cerca de Chile. No es que hemos bajado, sino que básicamente esa posición, les voy a pasar un documentito en el que hice un análisis de la tendencia de estos datos en varios años. La posición país no ha variado mucho, aunque si bien Bolivia ha tenido interesantes indicadores en los últimos años de crecimiento económico, ha aumentado el PIB, sin duda ha aumentado, pues vamos a verlo estadísticamente también, pero otros países también van aumentando. Entonces su posición ha mejorado de la posición 118 a la 116. Creo que en algún momento hemos llegado a la posición 114 máximo, pero después no hemos ido variando significativamente, pero el PIB per cápita ha crecido harto en nuestro país, pero también los otros países crecen, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. Ahora, ¿dónde está Víctor Hugo Calizaya? ¿Usted hubiera querido nacer en Luxemburgo, en Burundi o en Bolivia? Víctor Hugo Calizaya.
Sinceramente, para mí, digamos, Bolivia es un país, como se dice, todavía no le sacamos el 100% a Bolivia. O sea, tenemos tantas cosas por sacar, por exportar, porque imagínense ahorita, digamos, me da pena, digamos, estamos exportando todo lo que son metales, planchas, angulares, todo eso, digamos, de afuera, de China y ahora de la India, como le indicaba. Pero aquí ya, por lo menos, ya nos estamos poniendo a las pilas con lo que es el Mutum. Estoy alegre. Esa parte, o sea, estoy bien en Bolivia. Muy bien, muy buena Yo respuesta. opino que no tanto es que no estemos exportando el 100%. Yo creo más que todo es que, digamos, de ese 100% o tal vez 90% que se está exportando, no todos los ingresos van a Bolivia. Ya sabemos cómo son los políticos en Bolivia, ya sea de izquierda o de derecha. Entonces, eso también es una desventaja, los políticos que hay. Ya. Exportamos materia prima, ese es el problema, licenciada. Digamos, seguimos exportando, digamos, metales, digamos, cosas, digamos, a Chile y donde sea, y hasta el gas, pero no exportamos con valor agregado. Ese es el problema. Tenemos muchas cosas, exportamos muchas cosas, pero dice no con valor agregado. Un factor más sería que más estamos enfocados en problemas internos, digamos, en nuestro propio país. O sea, si nos concentramos tanto en eso, o sea, no nos enfocamos en progresar, más que todo nos estacionamos en eso. Ya, ¿cuál es su nombre? Manuel Chileno. Manuel Chileno, ¿dónde hubiera querido nacer usted? ¿En Luxemburgo, en Burundi o en Bolivia? Claro, yo viví en Luxemburgo, claro, porque tiene bastante, pero también es exigente el lugar que es Luxemburgo. En cambio, aquí en Bolivia hay todas las oportunidades como para crecer, pero no sé, necesitan alguien que los guíe, digamos, mejor. Entonces, me parece muy bien el análisis que hacen todos ustedes. Realmente nos está mostrando que es necesario mejorar la parte productiva de nuestro país, ¿no? Creo que lo han dicho repetidamente. Es cierto lo que dice Víctor Hugo, exportamos el 84% de lo que vendemos afuera son minerales o hidrocarburos y necesitamos aumentar la industrialización. Entonces, es innegable la necesidad de mejorar esto a través de nuevos proyectos, a través de mejorar la eficiencia económica de las empresas que existen, atraer inversiones del exterior, abrir mercados, diversificar la oferta productiva, diversificar la oferta exportable, etcétera. Y para eso se necesitan estudios financieros, análisis contables, que nos permitan tener negocios, emprendimientos que sean rentables en nuestro país y aumentar esa producción de bienes y servicios. Entonces, ¿a quién le toca hacer eso? A los profesionales, dice. A nosotros. A ustedes, ¿no? ¿Quién me ha dicho nosotros? Víctor Hugo Calizaya, licenciado. Víctor Hugo Calizaya. A ustedes les toca, ¿no? Como la nueva generación de contadores públicos e ingenieros financieros que tienen que ver esta realidad, ¿no? Y me parece interesante porque todos conocen la realidad, hay que conocer el entorno económico para tomar las decisiones al interior de nuestra empresa o del banco o de la institución donde estemos trabajando para lograr esa eficiencia económica, aumentar los recursos y lograr aumentar los datos estadísticos de nuestro país. Si bien hay disculpe. Alumnos en la facultad, esos 20,000 alumnos en el mediano plazo van a ser lanzados al mercado y tendrán que empezar a revertir la situación económica de Cochabamba, ¿no? Sí tiene la palabra. Licen, según mi punto de vista, yo creo de que está bien todo lo que usted dice, pero yo creo que las oportunidades a uno se le termina cuando no hay un acuerdo mutuo, supongamos en una empresa privada con el Estado, porque a lo que he visto, aquí en Bolivia, las empresas privadas son las que primero mueren. He visto de que si el Estado ve de que una empresa privada está surgiendo, entonces es lo primero que mata. Y al matar a una empresa privada, lastimosamente se generan muchos desempleos. Es por eso de que yo no le veo muchas oportunidades aquí en Bolivia, además de que no se trabaja las horas que debería trabajarse y si se trabaja las horas que se trabajan, no es bien pagado. La mayoría se va a las personas sin experiencia y explotan de estas. Entonces, ¿cree que no es solución lanzar
nacionales? El problema, licenciada, está en que nosotros mismos como bolivianos no nos vamos a los estudios. Cualquier persona puede postularse sin saber del tema y ya la mayoría se va a las promesas y nada más. Porque yo, a lo que he visto, la mayor parte de ministros, senadores y cosas así, anteriormente entraban sin estudios o había ministros de economía sin estudios, sin saber del tema prácticamente. Entonces, si queremos cambiar eso, también deberíamos ponernos a pensar bien a quienes sabemos elegir. Ya, bueno, ese es un tema estructural, ¿no? Efectivamente hay una serie de problemas adicionales, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener la visión positiva y objetiva de cambiar nosotros primero, ¿no? Entonces, si yo cambio, va a cambiar el mundo, ¿verdad? Avancemos. No es fácil. Tiene usted razón que hay una serie de elementos adicionales que no deberían, pero desmotivarnos, ¿no? Vamos hacia adelante, con optimismo y con una nueva generación que piense diferente, que actúe diferente y que responda diferente a los retos que se le van a presentar, ¿sí? No vamos a negar que hay un entorno complejo, no es fácil hacerlo, pero ese es el reto que tendrán que asumir ustedes, ¿ya? ¿Está bien por el comentario su nombre? Muy bien, sigamos entonces. Hemos dicho que estamos trabajando con una variable de nivel de medición ordinal, porque se establece cierto orden. Si ustedes se fijan, el país que ocupa la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero estos números, decíamos, no nos sirven para hacer operaciones matemáticas ni estadísticas, simplemente establecen cierto orden. Pasamos ahora al siguiente nivel de medición, que vamos a llamar el nivel de medición de intervalo. El nivel de medición se caracteriza porque es similar al nivel ordinal, pero tiene una propiedad adicional. La diferencia entre los valores puede ser determinada y tiene significado. Entonces, el nivel de intervalo, como su nombre indica, ya no es un solo valor, sino un rango de valores que estará delimitado por un mínimo y un máximo, y cuya diferencia entre este valor mínimo y este valor máximo, estoy sin mi lapicito en este momento, así que me cuesta escribir con el mouse, delimitado por un mínimo y por un máximo, donde la diferencia entre estos valores tiene significado. Además, hay que considerar que no existe el punto natural de cero. Suelo utilizar para el nivel de intervalo un ejemplo tipo que se refiere a la presión sanguínea de una persona. Entonces, si uno de ustedes va al médico y le toma presión sanguínea, el doctor le dirá, su presión está a un valor mínimo de tantos y un valor máximo de tantos. Entonces, supongamos que dice entre 80 y 120. La diferencia entre ese mínimo y ese máximo sí tiene sentido para los médicos, para la salud, etc. Sin embargo, no existe la posibilidad del cero. ¿Qué pasaría con un paciente que tiene una presión sanguínea de cero? Estaría muerto. Moriría. Correcto, ¿verdad? Entonces, estas variables de nivel de intervalo se caracterizan porque no existe la posibilidad del cero, es un rango de valores delimitado por un mínimo y por un máximo y donde esa diferencia sí tiene significado. Ahora bien, vamos con un ejemplo de nivel ratio. El nivel de medición, ¿sí? Disculpe, una de mis compañeras me informó que pidió mi nombre. Va a disculpar, se me fue mi internet ese rato. Sí, ¿cuál es su nombre? Ana Laura Carrasco. Va a disculpar. No se preocupe. Todo aporte, contribución es importante porque vamos debatiendo en la clase, ¿sí? Vamos al cuarto nivel de medición ratio. Es similar al nivel de intervalo, ¿sí? Entonces, también significa un rango de valores, está súper chueco, delimitado por un mínimo
y por un máximo, donde la diferencia entre estos valores tiene significado, ¿sí? Pero ahora la diferencia es que sí existe la posibilidad del cero. Entonces, como ejemplos de variables con nivel ratio, tenemos algunos indicadores monetarios referidos al dinero, qué sé yo, por ejemplo, ratios de liquidez, o por ejemplo, si hablamos el puntaje de los equipos de la Liga de Fútbol Deportivo, cuando un equipo de fútbol empieza un torneo, se establecerán ratios entre qué valores debe sacar un puntaje para clasificar, para ser campeón, etcétera, y donde existe la posibilidad del cero. Entonces, de esa manera encontramos la diferencia entre el nivel de intervalo y el nivel ratio. ¿Sí? Ahora, me gustaría escuchar ejemplos sobre el nivel de intervalo y el nivel ratio. Dice, del nivel que podrían ser las notas. Ya, vamos con los sueldos. A ver, la que me dijo sueldos, háganos el análisis de sueldos. ¿Cómo sería este tema? Cuando aumenta, dicen, dependiendo de los años, ¿no ven? Que está en la empresa. No. ¿Por qué sería intervalo o ratio? Usted no está dando la explicación exacta. Imagínense, licenciada, yo entro con un sueldo de 500 bolivianos, ¿no? Va perfecto, puedo ganar los 500 bolivianos, pero también cometer faltas y tal vez tener descuentos y salir con nada, con cero también. Entonces, ¿existe la posibilidad del cero en el sueldo? Sí. No, dice. Sí, ¿será que pueden descontarle hasta que gane cero? Creo que no es No, muy... licenciada. No, licenciada, yo creo que hay personas que asisten 2 días de trabajo y después lo hacen mal y quieren un sueldo, pero ya tienen descuentos por faltas o por fallos que han cometido. Bueno, ya eso es casi despido, pero ya analicemos el sueldo que nos han planteado. El sueldo, supongamos que ustedes ya salen ingenieros financieros o contadores públicos y les contratan en una entidad financiera como oficiales de crédito. Y les dicen el sueldo base es de tanto y por cada colocación de crédito que hagan van a sacar una comisión, por lo tanto puede ir ampliando su sueldo. Entonces, el sueldo se establece como un rango de valores delimitado por un mínimo y por un máximo. Y según las disposiciones nacionales, no existe el trabajo gratuito, todo trabajo debe ser remunerado. Entonces diríamos que no existe el punto natural de cero con la variable sueldos, ¿sí? Dice, del bono de antigüedad. Claro, eso está en el sueldo, ¿no? Pero entonces lo que estamos diciendo que el sueldo es una variable de nivel de intervalo que puede estar delimitado entre un mínimo y un máximo, donde no existe, de acuerdo a disposiciones oficiales, el valor de cero, ¿sí? Entonces, tomemos como ejemplo la variable sueldo. Vamos con otro ejemplo de nivel de intervalo. Podría ser, licenciada, el peso corporal de una persona, ya que nunca va a pesar ser una persona. Entonces, Ya, no podría... entonces se dice para el control del peso de los niños de 5 años, debe estar entre un mínimo de tantos y un máximo de tantos y no hay la posibilidad del cero. ¿Ya está bien su nombre? Joseph Marañón, licenciada. Bien, vamos con ¿Cómo otro. puede ser la altura, licenciada? Vamos con ejemplos referidos a la carrera. ¿Sí? Lice, ¿puede el número máximo mínimo de socios en una empresa? El número de socios en una empresa. Nunca puede ser cero. Exacto, muy bien. ¿Su nombre? Jessica Laura. Vamos, anotamos a Jessica Laura. Sigamos. Uno más de nivel de intervalo. Las pérdidas y ganancias, Lice. Las pérdidas. Eso, Lice. Los ingresos. A ver, hablemos de las ganancias. ¿Puede tomar el valor de cero? No, Lice. ¿No? ¿Y qué pasa si no he ganado nada? Ustedes... Hay la posibilidad del cero. Entonces, ganancias anotamos para nivel ratio. Porque las ganancias yo puedo establecer
que para el próximo mes estimo ganar entre un mínimo de tantos y un máximo de tantos, pero ante una eventual situación de riesgo o inesperada existe la posibilidad del cero. Entonces anotamos aquí en nivel ratio, ejemplo, ganancia, su nombre. Nelly. Nelly, ¿su apellido cuál era? Mamá Nicole. Ya, ahora, Víctor Hugo, usted nos decía los ingresos, ¿verdad? Es que ella indicaba que la ganancia no podía ser, digamos, cero, y yo le dije que sí podía sacar cero, o sea, si no vendes nada en una semana, tienes una ganancia de cero. Exacto. Y con la pandemia incluso hemos ido con menos, porque habían que pagar alquileres y demás cosas, ibas restando de cero todavía. Muy bien, Víctor Hugo, perfecto. Pero además Víctor Hugo nos hablaba de los ingresos. Los ingresos, Víctor Hugo, ¿existe la posibilidad del cero? Sí, licenciada. Entonces, nivel ratio también, ¿no? Entonces, anotamos ganancias, pérdidas, ingresos como ejemplos de variables con nivel de medición ratio. ¿Sí? ¿Alguien más quiere dar un ejemplo? Licenciada, el monto de inversión de los socios para abrir una empresa. La inversión. Sí, licenciado. ¿Qué nivel de medición tiene? De un monto mínimo a un monto máximo. ¿Pero es de intervalo o de ratio? Intervalo. ¿Intervalo o ratio? Intervalo, licenciado. Intervalo, ¿sí? La inversión inicial. Nombre. Salgado Villanueva Wilson, licenciado. Wilson Salgado. Licenciada, también podría ser las ventas. Dice Una empresa. los gastos igual podría ser intervalo. Ya hemos hablado de los gastos, que va a ser de nivel de intervalo. Y las ventas, licenciada, también podría ser. El puntaje, licenciada, digamos, para el ingreso a la universidad de 51 para arriba sería un intervalo, ¿no? El nivel de intervalos, que no existe la posibilidad de cero. Sí, muy bien. Los tres me dan su nombre. Yo dije ventas, licenciada. Álvaro Beizaga. Álvaro Beizaga. Ventas, ¿dónde ubicamos? ¿Intervalo o ratio? Intervalo, porque también se podría hacer como un ejemplo, no sé, por decir este mes, que las ventas sean de un punto mínimo, un punto máximo, en cuanto, Si es por una ejemplo, empresa que vende muebles y define un nivel de ventas por semana, puede haber alguna semana con cero. Ventas lo vamos a anotar en nivel ratio, por favor, Álvaro. Sí, pero ya le ha anotado su participación. Los gastos, ¿dónde ubicamos? ¿Quién nos dijo? En las compras. No, no, gastos. ¿Es intervalo o ratio? Es Ratio. Intervalo. No, ratio, porque a veces no podemos gastar nada. En la pandemia hay empresas que han quedado paralizadas y no han gastado nada. Pero en una empresa, al producir o al pagar salarios. Bueno, cuando se cierra la empresa, cero puede ser, ¿no? Sí, Pero a veces a partir del cierre incluso habían alquileres, etcétera, ¿no? Si sigue funcionando la empresa, posiblemente sea de nivel de intervalo, va a ser imposible que tenga cero, ¿no? A no ser que se cierre, ¿sí? Pongamos gastos en nivel de intervalo, ¿sí? Nombre. ¿Quién me dijo gastos? Yo le hice Flores Araujo, Oriana Alexia. Oriana Flores, ¿ya? ¿Y quién más? No, Calizay. Muy bien. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a hablar de las fuentes de información. Las fuentes de información se refieren a la vía o el camino a través del cual se obtienen los datos. Las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes de información primarias, llamadas también de primera mano, son aquellas que son generadas por quien realiza el estudio. Y las fuentes de información secundarias son aquellas ya existentes que son recopiladas de otras fuentes ya existentes. A su vez, las fuentes primarias pueden ser cualitativas o cuantitativas. Voy a generar fuentes de información primaria cuantitativas, por ejemplo, a través de la realización de encuestas, a través de procesos de experimentación, a través de observación.
Y las fuentes primarias pueden ser cualitativas cuando genero a través de los resultados de reuniones de grupo o hago entrevistas en profundidad o procesos de observación no estructurada. Cuando la observación es más estructurada, puedo generar a partir de ella datos cuantitativos. Imaginemos que quiero saber el número de empleados que existe en una empresa, pero muchas veces las empresas no declaran el total de empleados porque no todos se cumplen con todos los requisitos formales de contratación o tienen todos los beneficios. Entonces, si yo quiero saber el número exacto de determinadas empresas, puedo, por un lado, encontrar el dato a través de una fuente primaria cuantitativa encuesta. Puedo hacer una encuesta y preguntar cuántos empleados tiene cada una de ellas. Sin embargo, si no estoy convencida de los resultados, puedo complementar con observación. Entonces, puedo mandar personal que se pare en la puerta de la empresa por una semana y contabilice cuántos entran cada día, y puedo encontrar por observación un dato primario cuantitativo, ¿sí? O puedo utilizar algún proceso de experimentación para determinar algunas cosas. Ahora, si yo quiero saber en el banco cómo se sienten los clientes con respecto al tipo de atención que le brindan, entonces puedo sacar datos cualitativos por observación. Puedo pararme en el banco y ver el grado de satisfacción de las personas y puedo sacar datos cualitativos. Ahora, quiero saber realmente cómo perciben el servicio del banco y hago entrevistas en profundidad, donde las preguntas ya no están tan específicas como en una encuesta, sino que puedo ir variando de acuerdo al tipo de respuestas que me dan los entrevistados. Y de esa manera puedo definir el tipo de fuente de información que voy a utilizar. Pero en algunos casos no necesito generar los datos, sino que ya existen, entonces utilizaré fuentes secundarias, que pueden ser internas o externas. Quiero proponer una estrategia de ventas para los próximos 6 meses en la empresa. Y para ello necesito conocer el diagnóstico de cómo han estado comportándose las ventas en los últimos 5 años. Entonces, puedo pedir el reporte de ventas de los últimos años, desagregado por meses y por semanas. Pero ese dato ya existe, no lo tengo que generar, no lo tengo que recopilar, es fuente secundaria. Pero las ventas de una empresa no están disponibles para todos, entonces son fuentes secundarias internas que solamente los que trabajan en el área respectiva podrán tener acceso a esos datos. Y luego tendremos los estados contables, que es una fuente secundaria interna también, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer cómo está la salud económica de un banco, de una empresa, puedo revisar todos esos datos que sí existen, no los voy a generar, pero son internos y tendré que pedir expresamente esa información. Y también hay otras fuentes secundarias externas que están disponibles a través de publicaciones, ya sea en sitios web, en bibliotecas, en periódicos, o los resúmenes que se tienen a través de estadísticas sectoriales, informes técnicos, etcétera, que están disponibles para todo el público. Entonces hablamos de fuentes secundarias externas. Por tanto, el contador público y el ingeniero financiero, al momento de hacer un estudio con estadísticas, primero tendrán que plantear específicamente el tema, definir con qué rama de la estadística van a trabajar, si será descriptiva o inferencial. Si es inferencial, determinarán la muestra, luego determinarán las unidades de observación, es decir, quién me va a reportar los datos en última instancia, y posteriormente identificarán las variables con las que van a trabajar. Y para cada variable dirán si se trata de una variable cuantitativa, cualitativa, si es cualitativa, si es de orden o jerarquía, si es cuantitativa, si es discreta o continua, y posteriormente definirán el nivel de medición de cada variable que van a escoger. Si será ordinal, si será nominal, intervalo o ratio. Entonces, todo eso determina el profesional al momento de hacer un estudio en base a datos y finalmente determinará cómo va a recopilar esos datos, es decir, con qué fuentes de información va a trabajar.
Si serán primarias, si serán secundarias, si serán cualitativas, cuantitativas, internas o externas, etc. Y con eso va a tener un diagnóstico claro del tipo de estudio que quiero realizar, ya sea en el banco, en la empresa, etc. ¿Sí? Hasta aquí entonces termina el tema 1. Les voy a subir una pequeña tarea. Licenciada, un favor, ¿puedes repetir, por favor? Es que estaba a punto y no he podido. Les voy a subir todo el material respectivo de esto y vamos a seguir profundizando. No se preocupe, vamos a seguir entendiendo esto. Voy a mandarles una tarea. Les voy a subir una boleta de encuesta y ustedes van a clasificar las variables. Entonces, en el planteamiento de la tarea va a estar esto, ¿sí? Les agradezco por su asistencia, entonces voy a subirles esta tareita para que ustedes puedan trabajar y con el material que tienen en el aula virtual, fíjense, aquí tenemos de la primera clase, del primer tema, tenemos el material respectivo, les voy a subir un documento en PDF más, un texto resumen y una tarea en base a todo este material, ¿sí? Con esto les rogaría que revisen y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta